Buenas tardes a todos. Hoy, día 2 de julio, tenemos el segundo día de las charlas las charlas marianas, organizadas por la Ilustre y Venerable Hermandad de la Virgen de la Fuensanta. Y hoy, bueno, queríamos agradecer lo que es al excelentísimo Ayuntamiento de Coín y a la Concejalía de Juventud y Cultura por cedernos este espacio tan acondicionado con el aire, que hoy hace un poquito de calor y se agradece bastante. Y bueno, y hoy tenemos segundo día y comenzamos con Gracia Aragón Morales, la cual es profesora de educación secundaria. Ella trabaja en la Asociación Filio y es miembro de la Asamblea del Centro Español de Sindonología de la Sábana Santa de Turín. Es cofrade y es una precursora de la mujer cofrade del siglo XXI. Yo creo que es una charla que va a hablar sobre María de Nazaret y nos va a dar diversos puntos de vista por parte de lo que es la Virgen María. Así que, sin más, os la dejo y que ella nos dé su ponencia. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por la invitación al excelentísimo Ayuntamiento de Coín, a la Hermandad de la Virgen de Fuensanta. Y bueno, es una charla que lleva mucho tiempo, con muchas ganas de que se produzca y hoy me siento muy alegre. Es la segunda que se realiza en este año de manera presencial. La primera la hicimos en la agrupación de cofradías de Málaga. Bien. Y a mí es que me gustan mucho las charlas que son presenciales, porque es verdad que hemos pasado unos meses de videollamadas, de Zoom, de Google Meet, que estamos ya un poquito cansados ya de tanto ordenador. Entonces, nada, vamos a empezar. Esta charla es muy poco convencional, ¿vale? Como he estado explicando antes a unos amigos aquí en la entrada, nosotros es verdad que estamos muy acostumbrados a que se nos hable pues de la Virgen María o del Hijo de Dios, desde un punto de vista muy divino, muy teológico, pero creo que poco sabemos de la parte humana y no debemos olvidar que la Virgen María es simplemente María de Nazaret. Simplemente porque era una niña de 15 o 16 años cuando ella pues cambió su vida completamente y cambió la historia de la humanidad. Entonces yo, antes de que hagamos un ejercicio de empatía y nos traslademos hace 2000 años, yo quiero contaros a vosotros, yo os tuteo, quiero contaros a vosotros el porqué de esta charla. Yo desde que soy muy jovencita, pues yo me he criado y me he educado dentro de un entorno católico, practicante, y es verdad que desde que yo estaba bueno, los de mi quinta lo sabré, yo hice BUP, BUP y COU. Desde que estaba en BUP, pues yo tuve un profesor que era un ex sacerdote, que es verdad que me introdujo muchísimo en el mundo de Jesús de Nazaret, de su vida. Yo siempre he sido una enamorada de la figura de Jesús de Nazaret y entonces empecé a cultivarme, a estudiar. En la época que yo estudié mi carrera universitaria no teníamos internet, había un ordenador en la facultad donde ahí podía sacar los libros. Cuando mis padres me daban dinero yo iba al Corte Inglés y compraba un libro y eso para mí era un tesoro. Entonces yo durante toda mi juventud pues yo estuve cultivándome, estuve estudiando acerca de Jesús de Nazaret, pero he de confesar que a María la tenía un poco apartada. Llega un momento y una circunstancia, porque yo soy de las que pienso que tanto Jesús como María, ellos son los que te llaman. Tú no te acercas a ellos, son ellos los que se acercan a ti. Y llega un momento, un punto de inflexión en mi vida en el que creo que es en ese momento en el que ella me llama. Y es que en una Semana Santa, hace 17 años, yo estaba muy embarazada y tuve la osadía de decirle a mi marido que me bajase al centro porque yo quería ver la Virgen de la Paloma. Yo muy puesta, con mi bombo.
y fuimos a ver a la Virgen de la Paloma. Claro, yo en carretería ya estaba así, no podía estar de pie, yo no bajé silla ni bajé nada, pero los que hayan bajado al centro saben que hay como una especie de kiosco que siempre se pone ahí todos los años, que venden chuchería y venden cosas y demás. Y había una mujer muy menudita, jovencita, con una cola negra, seguramente de etnia gitana, guapísima, que me cedió la silla del kiosco para que yo me sentase a ver la Virgen de la Paloma. Claro, cuando pasó el trono, no iban muy cansados porque era el principio de su recorrido y yo los veía a esos hombres, que por cierto no había mujeres, ni hay mujeres todavía, en ese trono. Y yo vi los hombres muy fuertes que iban debajo de su varal y tal, y con mucho orgullo. Y yo decía, ¿sabrán ellos realmente a quién están llevando? Tú veías a esa Virgen con ese manto, esas coronas, que es muy típico nuestro, porque a nosotros nos encanta venerar las imágenes así. Somos andaluces y es nuestra manera de profesar nuestra fe. Pero tú la veías a ella tan grande. Y en ese momento crucé la mirada y vi la del kiosco tan chiquitita, tan menudita, tan delgadita. Y yo dije, pero si María de Nazaret tendría que ser como esta niña. Entonces yo vi como una especie de similitud, que cuando pasó la Virgen de la Paloma dije, me voy para casa. Y yo creo que ese fue en el momento en el que ella me llamó. ¿Sería la coincidencia de que yo iba a ser madre, de que sentí esa maternidad? ¿Sería la coincidencia de que María está en cualquier persona que tú tengas alrededor? Que fue en ese momento en el que yo dije, tengo que estudiar y tengo que saber quién era ella. Porque si él la eligió a ella para que fuese su madre, tiene que ser un ser muy, pero que muy especial. Y así arranqué hasta el día de hoy y bueno, creo que es bonito que nosotros sepamos cuál es el origen de la historia. Y tanto hombres como mujeres, pues cuando hagáis un triduo, cuando hagáis un culto, cuando llevéis en procesión a vuestra Virgen, que sepáis realmente quién era esa mujer, quién fue esa mujer. Que nosotros pensamos que sabemos muchas cosas de ella, pero son muchas cosas que han sido impuestas desde el comienzo de la historia de la Iglesia. Y a lo mejor no refleja lo que realmente María fue. No es que yo tenga la posesión de la verdad, ni muchísimo menos, simplemente quiero que nos traslademos un poquito a la parte humana, porque para la parte divina tenemos unos sacerdotes maravillosos que están súper bien instruidos acerca del tema, nos pueden hablar de sus letanías que son fantásticas, pero las letanías que yo quiero hablar sobre María son letanías humanas, que cualquier mujer que haya aquí o cualquier mujer del mundo puede poseer. Así que nada, vamos a hablar de María, vamos a empezar. Y vamos a empezar hablando sobre la similitud. ¿De quién es la Virgen María? Pues simplemente lo que he dicho antes, María de Nazaret. María de Nazaret es una mujer del pueblo. María de Nazaret es una mujer humillada. Es una mujer creyente, es una mujer que es madre, es una mujer muy solidaria, es la madre de todos los hombres, es la madre de la Iglesia, es la madre de todos los cristianos y es una mujer glorificada. María de Nazaret, hubo un sacerdote hace unos años que me dijo que la Virgen María estaba como en un segundo plano. Estaba entre su hijo, el Hijo de Dios y los santos, y que ella siempre estaba detrás de él. Y yo pienso que eso no es así. María de Nazaret no tiene que estar detrás de nadie. María de Nazaret tiene que estar a su lado. Porque nosotros no tenemos que olvidar que el primer sagrario de la historia, ¿cuál fue? Su útero, su vientre. Ese fue el primer sagrario. Si ella no hubiera dicho que sí a esa anunciación, el Hijo de Dios no se hubiera hecho hombre. Por lo tanto, María tiene que estar a su lado, ni delante ni detrás de nadie. Y así lo quiso su Hijo. ¡Ay! Perdón. Perdón, es que
Ha venido una persona muy importante, ¿vale? Perdón. Senta. Yo no lo sabía, yo voy a llorar. Esto es ser madre. Bueno, pues, es que ha sido una sorpresa muy buena. Pues continúo con la emoción. Pues eso, hoy nos ponemos en la piel de una niña, o de una mujer que hace más de 2000 años vivió, se educó, se crió en una tierra ruda, árida y terca, como sigue siendo Jerusalén, en una época en la que el Imperio Romano dominaba la mayor parte de Europa y donde no se sentían cómodos en tierras judías. Entonces, el odio donde María de Nazaret se crió era palpable en el ambiente. Los romanos dominaban toda aquella parte. Los judíos para él eran como unos apestados, totalmente. Entonces, ellos no se sentían a gusto en su propia tierra, ellos tenían sus propias creencias, los romanos tenían otras creencias. Y los espectáculos principales que ellos veían todos los días eran crucifixiones. ¿Os imagináis hace 2000 años ese espanto? Cuando nosotros por la tarde pues vamos a dar un paseo, pues ellos iban a ver cómo crucificaban a uno de los suyos, por supuesto. Pues esa fue la tierra donde se crió María de Nazaret. Y ahora yo me pregunto, ¿conocemos realmente a María de Nazaret? Pues vamos a contar un poquito su historia, de dónde vino. Todos sabemos quiénes son los papás de María. Se llama Joaquín, se llamaba Ana, ¿vale? Joaquín y Ana, en el protoevangelio de Santiago, nos habla, porque aquí vamos a darle muchísima importancia a los sueños. Los sueños y las apariciones de los ángeles son fundamentales. Yo no sé si son apariciones de ángeles, son intuiciones, pero aquí se mueven mucho a través de los sueños. De Joaquín se burlaban, porque Joaquín y Ana eran un matrimonio mayor que no podían tener hijos. Y de Joaquín se burlaban. Joaquín se fue al desierto y una vez que estuvo allí en el desierto se fue 40 días a orar y a ayunar y Ana se quedó en casa lamentándose. Pero sí tuvo una aparición de un ángel y le dijo: Ana, el Señor ha escuchado tu oración, concebirás y darás a luz, y del fruto de tu vientre se hablará en todo el mundo. Y en su tiempo nació María. Cuando nace una niña, en esa época, es muy diferente a cuando nacía un niño. Cuando nace un primogénito, pues su destino ya estaba un poco más calculado. Los niños iban a la sinagoga a estudiar por las mañanas, que eran como el colegio. Las niñas no podían acudir a las sinagogas porque que las mujeres escucharan la palabra de Dios era una pérdida de tiempo, era una estupidez porque ellas no la iban a entender. Los niños por las tardes ayudaban a sus padres en el trabajo que ellos realizaban. Las niñas se dedicaban a estar todo el día con sus madres porque ellas las enseñaban a ser una buena ama de casa, a prepararlas para el matrimonio y a prepararlas para ser madres. Por eso, cuando ya las niñas tienen sus primeras menstruaciones, es cuando las desposan, cuando las casan. Joaquín y Ana tienen una niña, pero la educan de una manera diferente. A los contactos que tiene Joaquín, porque tiene parientes que son sacerdotes en la sinagoga, sí instruyen y sí educan a María de Nazaret dentro de la sinagoga. María de Nazaret no era ninguna analfabeta. Escribía, leía perfectamente y conocía la palabra de Dios a pie juntillas. Destacaba entre las niñas por eso, porque ella sí ayudaba a su madre en las tareas domésticas, pero era una niña, una persona muy, pero que muy instruida. ¿Por qué? Porque la madre, en agradecimiento
que casi a sus 50 años se había quedado embarazada en aquella época, le hizo caso al ángel y quiso que su hija estuviese completamente preparada para ser la madre de Dios, la madre del Mesías. ¿Vale? Antes de meternos un poquito más en su vida ya un poco más adulta, yo quiero que nosotros sepamos cuál es la relación que tenía Jesús de Nazaret con las mujeres. A pesar de que Jesús de Nazaret fue el personaje más, y es el personaje más estudiado y más analizado en la historia, sigue siendo uno de los más desconocidos. ¿Vosotros sabéis el número de personas que siguen a Jesús de Nazaret y que creen en Dios? 1.000 millones de personas en el mundo. 1.000 millones de personas. Pero lo que sí está claro es que en todos los textos evangélicos, canónicos, apócrifos, hay una cosa que es muy clara, y es que su relación con las mujeres fue uno de los aspectos más revolucionarios del profeta. Y ahora quiero que estemos muy atentos. Jesús rompe con todos los tabúes. En la sociedad del siglo I, a la mujer se le llamaba la luna. ¿Por qué? Porque solo brillaba de lo que recibía del sol. ¿Y quién era el sol? El hombre. Tenemos que tener un poquito el concepto de lo que era la figura de la mujer en el siglo I. Pero Jesús fue un rabino totalmente anómalo. Las mujeres no solo estaban presentes en él, sino que eran sus discípulas. Y la discípula número 1 que estuvo a su lado fue su madre, María de Nazaret. Él fundó el movimiento del cristianismo con varones y con mujeres. Él quería a las mujeres en las escuelas. Y él no solo las acoge, sino que las escucha, dialoga con ellas, porque Jesús le dice a todos sus compañeros, sus amigos, hermanos, que son seres libres, cuando en esa sociedad la mujer no era un ser libre. Y él las respeta y las valora totalmente, igual que un hombre. El nombre de María. Vamos a saber un poquito de su origen. Miriam en hebreo, Mariam en arameo. Como la llamaban a ella, era Mariam. Se hablaba en arameo allí. La hija única de Joaquín y Ana. Vamos a ver qué dicen de ella los evangelios canónicos y los apócrifos. Los evangelios canónicos vamos a recordar que son los 4 evangelios que son los reconocidos por la Iglesia. Los apócrifos no están reconocidos por la Iglesia, pero siguen estando ahí. María, un nombre muy común en la época. La etimología no es del todo conocida. En egipcio significa bella o amada. En hebreo, exaltada o glorificada. Las versiones de Miriam y Mariam son derivaciones del mismo nombre. En la Biblia es un nombre muy conocido. Hay muchísimas Marías. María de Cleofás, María de Magdala, María la hermana de Lázaro. Es como aquí Antonio. Vamos a ver. Más o menos. De los 4 evangelios canónicos, es decir, los que están reconocidos por la Iglesia, el que más habla de María es Lucas. Lucas, vamos a recordar que era un médico, pero vamos a recordar una cosa. Lucas es médico, amigo del apóstol San Pablo, pero relata la vida de Jesús entre el año 10 y 20 después de la muerte de Pablo. O sea, el primer evangelio canónico pues podría llevar 70 años Jesús ya muerto y resucitado. ¿Vale? Pero es Lucas quien relata la mítica escena de la aparición del ángel Gabriel, que le anuncia a María que dará a luz un hijo, un Salvador. Mateo, sin embargo, cuenta la anunciación de María, pero desde el punto de vista de José. Es José el que se le aparece un ángel en sueño y le dice que María se va a quedar embarazada del Mesías. Marcos y Juan, los otros 2 evangelistas que quedan, sin embargo, hablan de Jesús de Nazaret cuando ya es adulto. Pasan de María totalmente. Y en el resto de los evangelios, pues hay apariciones de María, pero en muy contaditas ocasiones.
Tan solo nos habla sobre las bodas de Caná o cuando Jesús ya está en el madero, que ella se va hacia la cruz, cuando está su hijo. Sin embargo, después veremos que hay otros libros, hay otros textos, como por ejemplo el Corán, que sí habla muchísimo acerca de María de Nazaret, mucho más que los evangelios, ¿vale? A ver, vale. Sobre la madre de Jesús, sabemos más de lo que podemos saber y menos de lo que deberíamos saber. Pero escribir de María resulta muy difícil, porque nos tenemos que despojar mucho de lo que nos han dicho sobre ella. Hay que volverse a los evangelios porque son los únicos textos, los únicos que son válidos para saber acerca de ella. Se ha mitificado, hay muchos teólogos que han hablado mucho de ella, pero muchas veces es literatura. Cuando nosotros no tenemos una base fehaciente, nosotros no podemos saber si era antipática o si era simpática. Es que tenemos que adentrarnos en la evidencia. Y la única evidencia que nosotros tenemos son los evangelios, no lo que los teólogos quieran decir sobre ella. ¿Vale? Desmitificamos cosas. El lugar del nacimiento. Siempre se ha dicho que María ha nacido un 8 de septiembre. ¿Quién sabe cómo ha nacido el 8 de septiembre? Eso es una fecha convencional. Es una fecha que fue fijada por el Papa Sergio I en el siglo VII. No se sabe ni dónde nació. Sí, no se menciona en unos textos Nazaret, en otros Jerusalén, en otro Belén. Pero realmente no podemos decir cuando escuchemos, no es que María nació el 8 de septiembre. Señores, ¿estuvo usted allí en el parto de Ana? Es que hay cosas que no, ¿vale? Consideramos que, claro, que las mujeres, como hemos dicho antes, desde los 15 hasta los 18 años, es la primera edad que tienen su primer parto, por lo tanto, sabemos que más o menos nacería en el 15 o en el 18 antes del nacimiento de Jesucristo. Claro está. Complexión. ¿Cómo sería complexión? Y a mí esto me encanta. Cuando yo veo nuestras vírgenes tan maravillosas, tan altas, estas vírgenes con ojos verdes, como la paloma, y es maravilloso porque es verdad que la cultura es así y el arte es así, pero cuando yo veo estas vírgenes tan majestuosas, digo, si María lo estuviera viendo desde un agujerito diría, ¡ay, qué guapa me han puesto! Sería guapa, no sería guapa, pero la media de una judía en aquel entonces era 1,50 m. 1,50 m, morena, muy morena, nariz aguileña, ojos negros, piel morena. Es que eran las judías de aquella época, es que eran así. Entonces nosotros tenemos que imaginarnos, claro, yo cuando me imaginé a aquella muchacha del kiosco digo, esta es María. Pero tenemos que imaginarnos como la realidad era, ¿no? Aunque nosotros, verdad, que a través del arte hemos querido hacerla grandiosa, reina, porque para nosotros es una reina, es así. Y ahora vamos a la Anunciación, que a mí me encanta. Bueno, todo el mundo sabe que la primera parte del Ave María es la Anunciación del ángel Gabriel, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ahora sí que quiero que hagamos un poquito de un ejercicio de empatía. Nosotras, las que somos madres de niñas de 17 años, que por aquí hay unas cuantas. A mí me viene mi hija con 17 años y me dice, mamá, me he quedado embarazada del Espíritu Santo. La momia, está claro. Ahí me da un soponcio. A mí me da un soponcio. ¿Quién se cree eso? ¿Quién se cree eso? Bueno, pues, pero bueno, nosotros como madre, hija, a tu casa viene. Que no tendríamos otro remedio pues que ayudar a esa vida, ¿no? A que nazca. Pues vamos a imaginarnos que pasa eso hace 2000 años con lo que yo he hablado antes sobre el papel de la mujer.
un poco terrible. Un poco terrible. Por muy creyente que sean tus padres, por mucho que te lleven a la sinagoga a hablar sobre la palabra de Dios, por mucho que te digan, hija, lo que Dios quiera, tú ves a tu hija con un bombo y tú no te acuerdas de Dios en ese momento. Es que es así. Es que después cuando te vienen las cosas es cuando realmente esa es la fe, cuando tú tienes que creer, cuando no palpas esas situaciones. Pues ella dijo que sí. Cuando ella al ángel le dijo, te vas a quedar embarazada, no, de hecho ya estás embarazada y vas a dar a luz dentro de 9 meses a un niño que va a ser el Mesías y el Salvador del mundo, ella dice que sí, pero ella realmente ¿sabía ella lo que se estaba metiendo? Yo creo que por un momento ella pensaría, bueno, me van a matar porque aquí impera la ley de la lapidación. En todas las plazas judías, y voy a ser cruda y voy a ser real, pero es que es así, pues había como una especie de hendidura, un hoyo, donde metían el cuerpo de una mujer hasta la parte de los hombros, la inmovilizaban, y el mismo marido, si había cometido adulterio, o el mismo padre, o el mismo hermano, le tiraban piedras hasta que ella se desangrara y falleciera. Y ese era el destino que le quedaba a María. Hombre, una niña que se había hecho novio de José hace 2 años y que todavía ni la había tocado, que venga embarazada ahora, es que ese era su destino. O ese o el destierro. Ya lo que quisiera el padre y lo que quisiera su novio o su esposo, porque era esposo. Pero ella dijo, bueno, pues si Dios quiere esto de mí, no va a hacer que me mate, si no, esto no sigue para adelante. Y ella dijo que sí. Por lo tanto, valiente al máximo. Yo creo que él supo elegirla bastante bien, porque yo creo que la mayoría hubiéramos dicho que no, totalmente. Cuando se queda embarazada, emprende un largo, muy largo viaje y va hacia el segundo milagro. El segundo milagro, ¿quién es? Su prima Isabel. Dios quiso que antes de la llegada de Jesús de Nazaret la antecediera su primo Juan Bautista. Juan Bautista es el hijo que esperaba su prima Isabel, que otra vez recurre al milagro de una mujer de 50 y pico años que no puede quedarse embarazada, y él hace que se quede embarazada. Y pasa muchísimo tiempo con ella, pasa muchos meses en el que las dos, en la casa de Isabel, pues se quedan viviendo la mayor parte de su embarazo. Y cuando vuelve, se encuentra a José, pobre. Las bodas en aquel entonces se realizaban de la siguiente manera. Una niña, 15, 18 años, pues se hacía novio, se desposaban, firmaban como una especie de contrato, eran como un compromiso, lo que ahora llamamos comprometidos. Tiene que transcurrir 2 años y en esos 2 años cada uno vive en su casa. José está preparando su casa y María, pues en este caso su madre Ana, pues le está enseñando a ser pues una buena ama de casa, ¿vale? A los 2 años ya se producen las bodas, como las bodas de Caná, y ya se van a vivir pues a la casa de él. José sabe que ella se ha ido una larga temporada con su prima y cuando vuelve pues se la encuentra bastante más gordita. Entonces José, personaje también secundario, que tampoco debería serlo, pues se llena de valor, no la cree, por supuesto que no la cree, y decide desterrarla. Decide desterrarla porque él la quiere tanto que le aterra la idea de que ella perdiese la vida, ¿no? Pero no la cree. Otra vez aparece el tema sueños y en un sueño pues también un ángel le dice a José que la crea, que verdaderamente el niño que lleva en su vientre pues no es de ningún hombre humano, sino que lleva al Hijo de Dios y que él tiene que hacerse padre y responsable de ese niño durante toda su educación.
y José pues decide que sí, que va hacia adelante y de hecho pues se casan María ya muy embarazada, a pesar de que la noticia, por supuesto, no sienta muy bien. El trabajo de José es un error que nosotros también tenemos a causa de las traducciones. José no era carpintero. No. Hoy estoy desvelando yo muchas cosas. José no era carpintero. José era maestro de obras. ¿Qué era maestro de obras? Pues era una mezcla de arquitecto, carpintero, albañil y todo. José era un maestro de obras y en aquel tiempo pues eran familias nómadas. Ellos iban con su casa ambulante y se van a Éfeso, por ejemplo, y en Éfeso hace falta pues que en el palacio se haga un arco de medio punto, se haga un patio y tal. Pues él hacía los planos y él ejecutaba el trabajo. Se tiraban allí una cierta temporada y cuando el trabajo terminaba, pues cogían el petate y se iban para otra ciudad. ¿Vale? Y a eso se dedicaba José. Entonces estuvieron durante un tiempo, durante todo el embarazo de María, pues trabajando hasta que llega el momento en el que María cumple los 9 meses y bueno, al emperador romano pues tiene la espectacular idea de que cada uno de los hombres, varones, no mujeres, da igual, vayan a su lugar de nacimiento pues para producirse un censo, para saber cuántos habitantes había en el país. Y es ahí cuando ya coge María y se la llevan a Belén, porque José sí era natural de Belén. Otro error que nosotros pensamos que no es cierto. María, cuando ya llega en un estado de gestación bastante alto y se pone de contracciones, María no da a luz en un establo. Hoy estoy rompiendo la historia entera, ¿eh? Y tampoco era Navidad. Era la época de Pascua, era la época de la primavera. Si hubiera sido Navidad, los pastores no podían estar durmiendo en el campo con su ganado. Era la época de Pascua. Y Jesús de Nazaret no nació en un establo. Las casas en Jerusalén en el siglo I se distribuían absolutamente todas de la misma manera, excepto los palacios. Eso es otra cosa diferente. Las casas tenían siempre 2 plantas. La planta de arriba era donde habitaban las personas de la casa. Había un solo dormitorio donde dormían todos los de la familia y una zona para habitar, una zona en común, como cuando se hizo la última cena. La última cena era en casa de José de Arimatea, en la parte de arriba de la casa, eso dice la traducción. Y la parte de abajo de la casa era para que durmieran y habitaran los animales. Y todos eran pastores, todos tenían bueyes para tirar de los carros para arar, para pastar. Todos tenían vacas, porque de ahí se producía la leche. Todos tenían cabras, todos tenían gallinas. Era un sitio de ganado y un sitio de pastores. Cuando María llegó a Belén, había tantísima gente en Belén y tanto trasiego de idas y venidas, porque cada uno iba a su ciudad de origen, que María vio que no había ninguna posada y le cedieron una casa. Y en la parte de abajo de la casa, como se estaba celebrando la Pascua, y durante la Pascua no podía haber sangre, que por eso Jesús de Nazaret necesitaban que muriera muy pronto para poder bajarlo de la cruz un Viernes Santo para que no se metiera en la Pascua del Sabbat. Como no podía haber sangre, María de Nazaret no podía dar a luz en la parte de arriba de una casa, porque estaba violando la ley judía. Entonces le dejaron la parte de abajo, que estaba con animales, sí, estaba el buey, la mula, el buey, todo el mundo. Pero María de Nazaret fue ayudada por una partera y dio a luz pues en una especie de establo, sí, pero no era un establo abandonado, fue una casa. Y ahí fue cuando nació pues Jesús de Nazaret, gracias a la ayuda de su compañero José, ¿vale? Cuando presentan a Jesús en la sinagoga,
el mismo Simeón fue el que le dijo que Jesús, pues ese niño que llevaba en brazos, le atravesaría una espada en el corazón. Yo creo que esa frase nosotros la hemos escuchado muchas veces. Ella ya se ha convertido en una madre que cuida de su hijo, y durante un tiempo pienso, o todos pensamos, que ella querría apartar esa divinidad de Jesús de Nazaret porque es su bebé. Y aquí las que somos madres, pues comprendemos esa situación. Es un bebé indefenso, un bebé lactante, es un niño pequeño y ella no lo ve como el salvador del mundo. Ella lo intentará negar durante los primeros años de su vida y, por supuesto, durante los primeros años de la vida de Jesús querrá que sea un niño normal. Ella es madre y ejerce como tal. Cuando Simeón le dice, una espada te atravesará el corazón, ella coge a su bebé y dice, no, a mí no me va a atravesar nada, ¿qué me va a atravesar? Ella no quería saber el final. Fue su hijo. Cuando ya hizo pública su vida, el destino que iba a tener fue el que se lo dijo, fue él. Pero ella en todo momento no sabía que había dado a luz un niño que con 33 años, que tampoco fue 33, fue 39, que con 33 años, sí, por los años de Herodes, iba a ser crucificado de aquella manera. O sea, que ella ante todo fue una madre. Y ahí es cuando vemos nosotros la profecía del sufrimiento de Simeón. Cada vez que nacía un niño varón, ese niño varón tenía que ir a la sinagoga pues para ser presentado a Dios. Los sacerdotes de la sinagoga, pues tú le dabas en ofrenda un carnero, una vaca, ellos se hinchaban bien. Ellos, como no tenían apenas nada, cogieron dos palomas chiquititas, lo compraron en su jaulita y se lo llevaron. Pero Simeón, que sí era familia de José, cuando se acercó al niño le dijo que ese niño era especial, muy, pero que muy especial, pero que una espada le atravesaría el corazón. Claro, ella se quedó un poco así como diciendo, mi niño es mío y no lo toca a nadie. Lógico. Y fueron esas las palabras. Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden a descubierto las intenciones de muchos corazones. A los pocos días de nacer Jesús, pues vienen a visitarlo 3 astrónomos muy importantes que tampoco eran reyes de Oriente. Hoy estoy desmontando la historia. Son astrónomos que vienen de Oriente, que ellos se fijan mucho, pues bueno, en la astronomía, las estrellas, satélites y tal, y a través de un sueño, pues ellos reciben la noticia de que el rey de Israel acaba de nacer. Y que verán una señal en el cielo que les guiará hacia él. Esos 3 astrónomos ven una estrella polar y va siguiéndolo todo el camino. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llegan, lo primero que van es al palacio de Herodes el Grande. Y Herodes, pues todo lo que tenía de grande, pues era un loco, una malísima persona. Él, como arquitecto, fue maravilloso, creó uno de los puertos más importantes de Israel, pero sí es cierto que su cabeza estaba loca, él pensaba que era Dios, él se autoproclamaba como Dios. Entonces, cuando llegan 3 hombres con dinero, bien posicionados, diciendo, venimos a ver al rey de Israel, y le dice, no, estoy yo aquí. Dice, no es usted, es que acaba de nacer ahora mismo en Belén. Pues se quedó un poco, ¿perdona? Cuando ellos ya conocieron a Jesús de Nazaret, que después hay una teoría hipotética, en el que durante la niñez y adolescencia de Jesús dicen que fue instruido, que fue llevado a Turquía para que estos 3 personajes fueran como sus mentores, sus profesores, y de ahí que Jesús de Nazaret adquiriera esa cultura tan grande que tenía, ¿no? Fueron como sus padrinos, vamos a llamarlo así.
Entonces, esa es la razón por la que Herodes, una vez que pasaron los días, pensó que la única manera de que él pudiera conservar el puesto del rey de Israel era matando a todos los niños de 0 a 2 años que estuvieran en Belén, ¿no? Para que no quedara huella y que ese niño no pudiera vivir. En otro de los sueños, pues uno de los ángeles le dice a José: coge las cosas y huye a Egipto y vete y salva a tu hijo, y así lo hizo, ¿vale? Yo lo que estoy intentando es hacer un poquito una revisión sobre la vida de María de Nazaret para que vosotros veáis cómo una niña tan jovencita pasó tanto desde el principio. Es que si eso nos pasa a nosotros, es tremendo, es que es tremendo. Y cuando ya Jesús se hace un poco más mayor, pues bueno, si poco se sabe de la vida de María de Nazaret, menos se sabe de José. Lo que sí se sabe es que al ser maestro de obra y al trabajar con madera y con barnices que eran muy fuertes, las personas que trabajaban con ellos tenían una calidad de vida muy mala y fallecían muy pronto, porque esos barnices contenían unos gases que eran muy importantes y casi todos fallecían de encharcamiento de pulmones, ¿vale? Entonces María quedó viuda muy pronto, y ella fue la encargada de seguir educando a Jesús de Nazaret, hasta que nosotros ya sabemos que con 30 años pues se van sabiendo cosas acerca de él. Es cuando comienza su vida pública. ¿De qué se sustentan Jesús y su madre? Pues bueno, Jesús empieza a trabajar también como una especie de carpintería errante, aunque no le hace muchísimo caso, porque es verdad que él está ensimismado en que él tiene que ir predicando la palabra de Dios, y él no iba a estar sus 8 horas de trabajo, o sea, 40 horas semanales no lo veía yo en la carpintería, ¿no? Además que tendría que ser una persona muy especial, que tendría sus subidas y bajadas de carácter, que tendría que irse 40 días, se va 40 días, no tendría una estabilidad económica como podía tener una familia normal en aquel entonces, pero María sí vivía con sus primas y vivía con familiares. Es muy normal que los clanes vivieran juntos o en casas que estaban lindando unas con otras. Entonces María, pues eso, estaría viviendo con su familia. Pero ella no podía esperar que su hijo Jesús le trajera un sueldo a su casa, porque Jesús de Nazaret no era una persona normal, lo que he dicho antes. Lo mismo podía tirarse 2 meses en un desierto, que se iba al mar a predicar o a buscar pescador de hombres, y ella se quedaba 2 y 3 meses sin verlo. Y ella tenía que aguantarse, porque es que él era así. Entonces ese era el sustento que tenían los dos. Aunque es súper importante que sepamos que María fue la precursora de que Jesús hiciera su primer milagro ante la sociedad de Israel. Y fue en las bodas de Caná, cuando todos sabemos ese episodio en el que se quedan los novios sin vino y tal, y ella le pide que por favor a su hijo que haga algo. Y el hijo le dice: mamá, todavía no es mi momento. Y ella le dice: sí, es tu momento. Y fue cuando cogieron las tinajas de agua y Jesús las convirtió en un súper vino, que era muchísimo mejor que el vino que había puesto los novios en el convite. Entonces, la vida pública de Jesús comienza gracias a ella. Esa es otra de las cosas la que la Iglesia debe dar un poquito más de repercusión, que ella es ya la que le incita a decir: descúbrete y di quién eres, ¿vale? Y llega el momento tan terrible para una madre. Pues María de Nazaret pues tendría mi edad ahora mismo, 46, 47, 48 años. ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Bueno, ahí no estábamos equivocados. Si nosotros hemos leído los evangelios con detenimiento, nosotros nos percatamos de que la presencia también de María en la pasión, muerte y resurrección de su hijo Jesús de Nazaret, pues también es muy limitada. Tampoco se le da tanta importancia, ¿no? Sin embargo, ella estuvo ahí.
Ella le prometió a él que estuviera ahí. Y ahora es cuando tenemos que hacer ese ejercicio tan grande de empatía. ¿Quién está preparado durante 33, 35, 30, lo que sea, para ver que torturan, humillan y matan a tu hijo delante de ti? Tú puedes estar preparado y tu hijo te puede decir las maravillas más grandes del mundo. Pero esa espada que dijo Simeón, ahí es cuando te atraviesa el corazón. Es que por mucho que tú quieras, por mucho que tú digas te entrego a mi hijo, es que no puede ser. El sufrimiento de una madre o de un padre, eso es terrible, terrible. Sin embargo, ella le prometió que iba a estar hasta el final, y hasta el final estuvo. Ella estuvo desde el momento del prendimiento. Ella estuvo cerca desde que lo llevaron al Sanedrín. Ella siempre estuvo acompañada de María de Magdala y de Juan Evangelista. Es de suponer que llegaría también acompañada de sus familiares hasta la puerta de la casa de Caifás, donde escribas y ancianos se habían reunido previamente para preparar la acusación contra Jesús, porque es un juicio que el juicio más falso no puede ser. De hecho, hasta hace poco en Derecho, en una de las asignaturas, se estudiaba el juicio de Jesús, porque es que era un juicio que era falso, o sea, tenía contradicciones por todos lados. Ni se podía hacer un juicio por la noche, no estaba ni el 90% de todos los sacerdotes que tenían que estar para votar si era culpable. O sea, ya era culpable, ya iban, eso era una pantomima, pero ya era culpabilizarlo desde el principio. Ella fue también al palacio a primera hora de la mañana, al palacio del gobernador Pilato, para ver qué decidía. Ella estuvo delante cuando Jesús fue interrogado, cuando fue juzgado, cuando la multitud que estaba a su alrededor estaba todo el momento chillando, crucifícale, crucifícale. ¿Habrá algo más duro? Y después, poco después, ve cómo su hijo es azotado hasta la saciedad y que es ella la que tiene que limpiar la sangre de su hijo y dejar el patio del pretorio completamente limpio para el siguiente reo. Cuando su hijo va caminando hacia el Calvario, ella está con él. Seguro que estaría lo más cerca posible de la cruz. De hecho, en uno de los evangelios dice, por favor, llévame contigo. Es que yo creo que no puede existir dolor más grande de una madre y además verlo de esa manera tan terrible, porque nosotros no tenemos que decir que la crucifixión es la pena de muerte más terrible y abominable que existe, más lenta, más dura, más dolorosa. Ella estaría con él en sus 3 caídas. Ella estaría con él cada golpe de látigo. Ella estaría con él cuando le pusieron la corona de espinas. María estaba convencida de que eso se produciría por algo, de que después lo encontraría vivo. Pero ese dolor de una madre no se lo quita a nadie, absolutamente nadie. Aunque todas las fuerzas que le harían estar en pie sería porque su hijo le habló de esa novedad tan grande que nunca se había producido, excepto por Lázaro, que era la resurrección. Ella esperaba verlo otra vez y otra vez viviendo con ella, comiendo con ella y demás. Cuando Jesús resucita, nosotros pensamos que en ese momento es cuando comienza el cristianismo y que es cuando Jesús ya es venerado como el Hijo de Dios y como ella es venerada como la Virgen María, y no es así. O sea, durante los primeros años del cristianismo, pero muchos años, los cristianos están completamente escondidos detrás de las puertas de las casas, porque los primeros que huyeron cuando a Jesús lo cogieron fueron los mismos 12 apóstoles. Vamos a ver, vamos dejando de tonterías. Aquí los que estaban con él fue su madre, María de Nazaret, San Juan Evangelista, que es el discípulo más joven,
y María de Magdala. Los 12 apóstoles, el mismo Pedro fue el que le dijo 3 veces a este hombre: no lo conozco yo de nada. Y durante los primeros años del cristianismo, una vez que Jesús ya se produce su resurrección y se le aparece a los discípulos y tal, y le da esa vidilla para continuar, porque ellos ya creen que ha resucitado, pero lo hacen completamente a escondidas, en grupos muy pequeñitos, detrás de las casas, que es cuando se forma el símbolo del pez, el símbolo ese tan famoso del pez. En las casas de los primeros cristianos había un pez, y eso significaba que ellos eran cristianos, para que los romanos no supieran que allí había un cristiano. Era una simbología que había entre ellos. Y María siguió su vida normal. El culto de María no empieza hasta muchísimo después. El culto de María, como la Madre de Cristo, comienza en el siglo IV. Tienen que pasar 4 siglos. En el Concilio de Éfeso, en el año 431, se debatió el tema de la virginidad de María y de su condición de Madre de Dios. Una corriente nestoriana por el obispo Nestorio consideraba imposible que una persona humana engendrase a Dios. Por eso derivaron que María era una diosa. Pero vamos, que nosotros sabíamos que de Dios no era ninguna diosa, y su posición fue derrotada. Desde entonces la figura de María empieza a adquirir características celestiales, quedando situada en medio camino entre Jesús y los santos. Su culto se va ampliando hasta incluir órdenes religiosas inspiradas en ella, santuarios y sitios de peregrinación. O sea que comienzan en el siglo IV. Las representaciones de María sí son anteriores a su culto. Nosotros tenemos representaciones de María en las catacumbas romanas de Priscila. Se ve la Virgen y la adoración de los Reyes Magos en el siglo II. Y también en Nazaret, en el subsuelo de la Basílica de la Anunciación, hay inscripciones del siglo II y III que dice: Ave María, llena eres de gracia, muchísimo antes que su culto. Y antes de hablar de los dogmas de María, me gustaría hablar un poquito pero muy poco, sobre el arte. Una curiosidad. Cuando nosotros se nos ha representado siempre la Sagrada Familia, o sea, San José, María y el niño Jesús, el niño Dios, o la Santa Trinidad aquí en la tierra, siempre se ha representado desde los primeros siglos del arte como un José, como un señor muy mayor. Un hombre con el pelo blanco, canoso, con barba. Eso también es una poca invención humana. El arte siempre era un reflejo de la vida política, y sobre todo en los primeros años, ¿no? En los primeros años de la cristiandad el clero era muy importante, siempre estaba al lado de lo político. Ellos querían siempre dar la imagen de que José era un señor muy mayor, muy abuelo, pues para que no tuviéramos en nuestra mente de que era un matrimonio joven ni que María pudiera tener relaciones sexuales con su marido. También había que diferenciarlo de la figura de Jesús de Nazaret, porque podía tener un poco de confusión, pelo largo, barba y demás. Pero la Iglesia desde el principio de los siglos lo que ha querido es dar la imagen de que José era más como un padre protector, un padre pues que protegía a sus 2 niños, ¿no? A María y a José, no como un esposo. Entonces, hoy día es verdad que cuando nosotros hablamos sobre los dogmas de María, que los dogmas de María son impuestos por la mano del hombre. Nadie cuestiona cierto tipo de cosas, pero es verdad que son imposiciones. Tenemos que tener en cuenta, y vamos a hacer otro ejercicio bonito de empatía, de que si María estaba casada con José y José por amor pasó por encima de todo lo que pasó, ¿cómo no podían tener a lo mejor otro hijo que fueran concebidos de manera natural? Pero ¿habrá algo más bonito que los hijos dentro de un matrimonio bien avenido?
Siempre ha existido la posibilidad, a través de las traducciones, de que Juan Evangelista era el hermano pequeño de Jesús de Nazaret. Nunca se va a demostrar que sí, nunca se va a demostrar que no, porque las traducciones son muy subjetivas, depende de quién lo traduzca, pero que nosotros tengamos en cuenta ese concepto, de que Jesús de Nazaret, ¿verdad?, que era un ser, yo lo llamo un poco extraterrestre no porque era un marciano, sino porque no era una persona normal, ni vino a este mundo de una manera normal. Pero que María después tuvo su vida con José, ¿y por qué no? ¿Va a cambiar el concepto de mí, de mi madre, de la madre de los cristianos porque tenga otro hijo, o porque abrace a su marido, o porque le dé un beso a su marido, o porque duerma con su marido? Pero habrá algo más bonito si eso es una palabra de 4 letras que Jesús lo enseñó muy bien. Amor. Eso no es ninguna mancha. Al revés, el demostrar amor a una persona que tú quieres, eso es maravilloso. Entonces vamos a ir abriendo un poquito la mente, que tampoco vayan diciendo por ahí, pues sí, tenía más hijos, porque esto. No, eso no está demostrado. No está demostrado ni que sí, ni que no, porque se sabe muy poco de ella. Pero si tuvo sus hijos, que ella lo sabrá, pues bienvenidos sean. Pienso yo, ¿no? Y después vienen los dogmas de María. A María hay que ensalzarla, hay que ponerla como una diosa. Y se crean los 4 dogmas. El dogma es una verdad de fe revelada y por tanto inmutable e indiscutible. Los dogmas de María, como hemos dicho, son 4. 2 de ellos han sido aceptados por todas las corrientes cristianas y protestantes y fueron establecidos en los primeros siglos después de Cristo, mientras que los otros 2 pertenecen a tiempos más contemporáneos. Los 2 dogmas primeros surgieron de concilios y los 2 últimos son pronunciados por papas. El papa dijo, bueno, vamos a decir que la Asunción, vamos a decir que subió a los cielos cuando murió y vamos a decir que concibió sin mácula. O sea, ha sido la mano del hombre los que han creado estos 4 dogmas. Esto no está en ningún evangelio, esto no está en ningún escrito, esto no lo dijo el Hijo de Dios, esto es una creación del hombre. ¿Que nosotros queremos aceptarlo? Lo aceptamos. Si para esto nosotros ensalzamos más a María, la ensalzamos. Yo como cristiana, como católica practicante, para mí puede tener esos 4 dogmas, pero que si alguno de ellos no lo tiene, María sigue siendo mi madre y la madre de todos los cristianos. Y no va a cambiar para nada lo que ella hizo por nosotros. El primer dogma, la virginidad. ¿Concibió a su hijo por gracia divina? Por supuesto que sí. El segundo, que se proclama la Madre de Dios, con todas las letras y mayúsculas, por supuesto. Esto se debatió en el Concilio de Éfeso, coincide con el momento en el que se establece que en Jesús convive lo humano y lo divino. Y el Hijo de María es un Dios encarnado. El tercer dogma establece que María concibió sin mácula, es decir, que ella estaba, atento a las palabras, libre de pecado original con el cual nacen todos los demás mortales. O sea, nosotros tenemos pecados originales cuando damos a luz a los bebés y ellas no tenían ningún pecado original. Se teorizó en el siglo XIII y este dogma fue muy popular antes de recibir una sanción pontificia por Pío IX en el año 1854. Y el último dogma, el cuarto, es la asunción de María al cielo, en cuerpo y alma, luego de morir y ser sepultada, antes de ser dogma por decisión del Papa Pío XII en 1950. La asunción ya era una creencia popular y la fiesta estaba muy difundida. Es decir, María, hay una teoría en la que María pues huiría de Israel o querría vivir en otro lado, se fue a Turquía y allí pues murió de abuelita, de viejecita. Y nosotros en 1954, a través de un concilio, pues vamos a decir que María vino unos ángeles, la recogió y se la llevó al cielo y creamos la fiesta de la Asunción. Eso es un dogma establecido que todo cristiano debe creer como algo indiscutible. Yo a lo mejor debo ser un poco revolucionaria, pero yo quiero pensar o pienso, no sé, pues que su alma estará con su hijo,
que hay una vida después de nuestra vida, por supuesto, es una creencia nuestra cristiana, pero eso es un dogma impuesto por el hombre, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, ¿concibió sin mácula? Pues sí, para mí el primer milagro que se produjo en la historia fue la manera que Jesús pues, se introdujo dentro del útero de María. Por supuesto que lo creo, pero yo la virginidad de María, la mujer como virgen hasta el día de su muerte, pues yo discuto sobre eso. La verdad es que no estaba allí, no sé, pero digo otra cosa, que lo que hemos dicho antes, que era un matrimonio muy bien avenido y que si tenía otro hijo, pues bienvenidos sean, ¿vale? Y lo que dije al principio, María en el Corán habla muchísimo más, se habla muchísimo más de ella que los mismos evangelios, que la misma Biblia. En el libro sagrado de los musulmanes se menciona a María 34 veces. En su mayoría en relación con Jesús. Siempre se dice Jesús, hijo de María. Pero también, por ejemplo, declara a María elegida entre todas las mujeres de la creación y señora del paraíso. En 2 ocasiones en el Corán se relata la anunciación. Y en una de ellas los ángeles le anuncian a María que engendrará un hijo que se llamará Al-Masih, el Mesías, hijo de María, y que será alguien famoso. Sin embargo, José no sale en el Corán, ¿vale? Y cuando ya vamos llegando al final, pues vamos a hablar un poquito de la Asunción. Lo que hemos dicho antes, desde el 453 se registra la fiesta de la Asunción en Jerusalén. Y de ahí viene la fecha del 15 de agosto de nuestra... ¿vale? En el 600 el emperador de Bizancio, Mauricio, ordena celebrar ese día en todo el imperio. La fecha es totalmente incierta, es otra fecha elegida al azar. E incluso hay tradiciones contradictorias, ya que para algunos la Asunción se produjo 3 días después de la muerte de María, como en el caso de Jesús, y para otros se produjo mucho después. La mayor parte de los relatos ubica la muerte de María en Jerusalén, pero también hay hipótesis que sostienen que falleció en Éfeso, territorio de la actual Turquía, donde también había muerto el evangelista San Juan, que sí sabemos que San Juan se fue a vivir con ella, ¿vale? Según esta versión, María vivió en un sitio cercano al lugar donde siglos más tarde tuvo lugar el célebre concilio y dicen que murió con 64 años. Y haciendo ya un repaso total, yo siempre me he quedado con una frase, y es que si Jesús es amor, María es un sí. Si a Jesús hay que atribuirle la palabra amor, como dice San Juan, Dios es amor, a María hay que atribuirle un sí. Una de las oraciones más célebres, o la oración más célebre de ella, que es el Padre Nuestro, pues es el Ave María, donde se proclama y donde se habla acerca de su sí, ¿vale? La segunda parte del Ave María, la segunda parte de la oración, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, es un ruego en una pandemia que se produjo en el siglo XIV y donde los cristianos hablaron acerca de ese ruego para que no falleciera la gente en la pandemia. O sea, que pandemias ha habido todos los siglos, madre mía. O sea, que el Ave María sepamos que está compuesto por 2 partes. La primera parte de la Anunciación del ángel San Gabriel y la segunda parte, que es un ruego acerca de la cura sobre una pandemia. Y bueno, hay una frase que el que me conoce realmente, ahí en el fondo me conoce muy bien, saben que yo hay una frase que siempre identifican conmigo, ¿no? Y es que, reitero, no puede haber un hijo sin una madre, ni una madre sin un hijo. Que nadie debe estar detrás de nadie, que si se le tenemos que dar importancia a Jesús de Nazaret, que es verdad que Jesús de Nazaret fue el principal protagonista de toda esta historia, el Hijo de Dios hecho hombre, de toda nuestra creación, de nosotros. Sin María no hubiese sido posible absolutamente nada. Tienen que ir los dos siempre, siempre de la mano. Muy orgullosa de que haya elegido la figura de una mujer para venir a este mundo, para que una mujer lo educase,
lo criase, para que la palabra de Dios fuese dirigida a través de una mujer, aunque el comienzo de la Iglesia, los primeros años de la Iglesia, no quiso que una mujer tuviera tanta repercusión, eso es historia, pero que hay una cosa muy bonita y una frase muy bonita que yo siempre digo, y es: qué grande debe ser una madre, que hasta el mismo Dios quiso tener una. Así que espero que os haya gustado. Si tenéis algo que preguntar, o yo sé que le he dado la vuelta a la tortilla a todo, pero bueno, esto es un breve, muy breve resumen de lo que sería la vida de María de Nazaret. Que cuando llevemos un trono, cuando seamos capataz de un trono de una virgen, y cuando vayamos debajo de los varales, en un triduo, a rezarla en una capilla, que sepamos y nos acordemos de que sería esa mujer de 1,50 m, chiquitita, morena, ¿vale? Que dio su vida y su corazón para que nosotros pues podamos tener en nuestro corazón a Jesús de Nazaret, a su hijo, a su niño. Así que muchísimas gracias y ya está, ya he terminado. Gracias.